Señor, por estos momentos difíciles que toca afrontar, pero, Señor, sabemos que está en tus manos. No puede estar en mejores manos porque son las manos del Dios sanador, del Dios protector y el Dios de amor. Gracias, Señor, porque tú actuarás, tú la reconfortarás, tú estarás también con Pablo, Señor. Sabemos de convicción que tú harás tu voluntad y siempre tu voluntad es agradable y perfecta. Por eso, Señor, como iglesia la presentamos ante ti y te pedimos, Señor, que seas tú con ella y con toda tu familia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Sí, Padre amado, gracias Señor por tu presencia, por tu gran misericordia que nos renuevas todas las mañanas de nuestra vida. Señor, gracias por Paco y por Carmen, por su amor a ti, por su amor a la Iglesia y por ser miembros de nuestra Iglesia. Señor, te queremos pedir que en estas circunstancias tan difíciles, donde la fe nos sostiene, porque confiamos en ti, que eres el Dios de amor, el Dios de todo poder, el Dios que nos dio lo más precioso, que nos dio a su Hijo Jesucristo, quien cargó nuestros pecados y también nuestras enfermedades y nuestros dolores. Señor, ahora te pedimos por Carmen, para que tú estés con ella, la fortalezcas, para que tú envíes de tu presencia y por tu infinito poder envíes sanidad, Señor. Que tú muestres tu misericordia y tu poder en la vida de Carmen, para sanidad, para gloria de tu nombre. Señor, los tenemos en el corazón y queremos pedirte y suplicarte por ellos, por Carmen, por toda su familia, por Paco, para que pueda estar siempre, como siempre ha sido, un fiel compañero siempre a su lado para apoyarlo. Por David y Elena y sus 5 nietos, Señor, les encomendamos a todos a ti y lo hacemos confiando en Jesús y por sus méritos. Amén. Amén. Seguimos. Amén. Capítulo 1. Y dice: llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto le ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si su ofrenda para el holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Una vez más, gracias, Señor, por permitirnos escudriñar en tu santa palabra.
través de nuestro pastor. Señor, que sea tu espíritu en su corazón y en su lengua, y que el velo se corra en nuestras vidas. Siempre, Señor, gracias te damos por ello, y Señor, lo encomendamos para que tú lo guíes. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, ya sabéis que como creyentes intentamos, la Biblia pensamos que no es suficiente con haberla leído una vez en la vida, y que como los otros libros, muchos libros, ¿verdad?, los lees una vez y hay tantos buenos libros que no has leído que dices, en un sentido no lo volveré a leer. Después vas a buscar si hay algún capítulo, alguna frase que te llamó la atención, pero los buenos libros se leen más de una vez. ¿No os ha pasado? Yo tengo libros que he leído más de una vez y me gusta volverlos a leer. Son libros muy especiales que han ocupado un lugar en tu vida, que te han aportado mucho y los vuelves a leer. Y cuando pasa un tiempo es como si te añoraras y los vuelves a leer. Pues bien, la Biblia ocupa sin duda alguna el primer lugar del ranking, porque es el libro que no debemos dejar de leer. Aunque leas otros, aunque leas libros buenísimos, edificantes, realmente de un nivel espiritual o literario que te llena, la Biblia es aquel libro que no deberíamos nunca dejar de leer, porque el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y porque la Biblia es un libro que nunca sabes del todo, nunca sabes suficientemente bien, nunca lo conoces con suficiente profundidad, ¿verdad? Lees y vuelves a leer y siempre el Señor tiene nuevas cosas y siempre hay verdades en las que profundizas más, y hay cosas que esa vez por fin consigues relacionar. La Biblia no me canso de leerla, así que he empezado otra vez por Génesis y Éxodo y ya voy por Levítico, y hoy quisiera compartir con vosotros lo que el Señor ha puesto en mi corazón de estas lecturas que hago diarias de la palabra de Dios. ¿Cómo adorar a Dios? ¿Verdad? Este es uno de nuestros dilemas. ¿Cómo podemos adorarle de verdad? Como Dios quiere que le adoremos. Dios busca verdaderos adoradores, personas que le adoran en espíritu y en verdad. Algunos le adoran de labios, otros le adoran con elaboradas liturgias y le adoran de esa manera, con esos rituales estudiados, pulidos, realmente calibrados para poder transmitir las verdades espirituales. Pero Jesús, él que planteaba las cosas de forma mucho más sencilla, dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta es la verdad de Dios. Para adorar a Dios en verdad no puedes adorarle si no lo haces según la verdad de Dios. Te puede pasar, como a muchos les ha pasado o nos ha pasado, de que pensando que estás adorando a Dios de la mejor manera, un día te des cuenta que no es así, porque esa forma que utilizas, la forma en la que lo expresas, la forma en la que lo entiendes, no es conforme a la palabra de Dios. Para adorar en espíritu y en verdad debemos adorar en los principios y cauces que marca la palabra de Dios. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es la frivolidad del tema del perdón, ¿no? De pensar que es normal, estamos aquí, Dios es santo, Dios está en medio nuestro, nosotros somos pecadores, Él es 3 veces santo, y que es normal, que podemos hablar con Él como si no pasara nada, que podemos acercarnos a Él como si fuera lo más fácil del mundo, cuando en realidad la palabra de Dios se empeña en explicarnos que esto es posible, acercarnos a Dios y adorarle, pero que es un gran privilegio, y que no es un privilegio que Dios da a todos,
sin excepción. Él lo da a todos sin distinción, en el sentido de que quiere que todo ser humano, de toda clase, de toda edad, de ambos sexos, de cualquiera que sea la posición social, que todos puedan acercarse a Dios. Pero no es un privilegio para todos sin excepción, porque solo aquellos que conocen a Dios, solo aquellos que han recibido su Espíritu, solo aquellos que le aman profundamente podrán adorar a Dios en espíritu y en verdad como Él quiere que le adoren. Es un enorme problema, si te lo planteas desde esa óptica, para nosotros como pecadores acercarnos y adorar al Dios Santo. La reacción del ser humano, en la medida que Dios se fuera manifestando más y más, se fuera mostrando tal como realmente Él es, en su gloria, poder y santidad, la reacción de todo ser humano sería la del temor, la del pavor, la del miedo, quizá pánico, huir. Esa sería la reacción normal. No, porque delante de Dios lo primero que nos damos cuenta es que Él es el Dios infinito y eterno. No entra en nuestra mente que, como veis, es finita y eterna. Lo que puede caber aquí dentro no puede ser mucho, ¿verdad? Dios es infinito y eterno. Y eso es lo primero, ¿no? Que nos sentimos realmente pequeños. Somos creación de Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado ha entrado y ha hecho una barbaridad en nuestra vida, en la vida de todos nosotros. El pecado ha afectado nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de entender, de todo. Y entonces nos damos cuenta de que Dios es santo y nosotros somos pecadores y somos pequeñas criaturas que están en un lugar pequeño, minúsculo de este universo que a nosotros nos parece infinito, en el que Dios nos ha puesto. Y entonces reaccionamos como, pues Dios quiera que sea así, que nos demos cuenta de lo pequeños que somos y de que además de pequeños somos pecadores. Y que Él es santo, que nosotros estamos completamente contaminados por el pecado, llenos de egoísmo, de orgullo, de mentira, de falsedad, llenos de malos pensamientos, de malas intenciones, llenos con un pasado, con un currículo que si lo escribiéramos no nos darían trabajo en ningún sitio. Bueno, sí, nos lo tendrían que dar igual, porque todos los currículos, más o menos, todos los currículos estarían igual de manchados. Ya sabéis lo que pasa hoy, ¿no? Que una cosa es el currículo que presenta y después la empresa empieza a buscar por Facebook, por todas las redes sociales, ¿no? Para comprobar si lo que tú pones en tu currículum corresponde, persona seria, ahorradora, tal, y lo ven cada día de fiesta por el Facebook. Entonces dicen, bueno, me parece que persona fiable, que siempre dice la verdad, y entonces lo que corresponde, lo que ha escrito en su currículo y lo que ellos saben que hace es completamente diferente. Y en un sentido la presencia de Dios es esto multiplicado al infinito. Porque venimos a la iglesia, nos arreglamos, nos vestimos bien, venimos aquí, cantamos alabanzas al Señor, pero Él no ve solamente lo que ven nuestros ojos, Él ve lo que hay en nuestro corazón. Él sabe cuál es el verdadero currículum. Y es por esto que realmente el gran misterio que tenemos desde las primeras páginas de la Biblia hasta el final es cómo puede relacionarse el ser humano pecador con un Dios 3 veces santo sin ser consumido. Esa es la gran cuestión, ¿no? De que somos pecadores. Entonces, y Dios es todo lo contrario, es santo, puro, sin mancha ni pecado, sin maldad, lleno de amor, lleno de pureza. Dice la Escritura que sus ojos son tan puros, tan limpios, que ni siquiera puede ver el mal. Y Él no ve solamente aquella ropa con la que nos hemos vestido para venir. Él ve lo que hay dentro de ti y de mí en nuestro corazón. Y es santo y nosotros no.
Por eso el libro de Levítico va a dar mucha importancia y mucho espacio a explicarnos cómo puede un ser pecador relacionarse con un Dios santo. Os hago un poco de contexto histórico para que nos situemos. ¿Verdad? Dios se había relacionado con Abraham, Isaac y Jacob y les había prometido que iba a hacer de ellos una gran nación. Que en Abraham todos los que le bendijeran serían bendecidos y todos los que lo maldijeran serían malditos. Que en su descendiente, en Isaac, en esa línea que va a través de Isaac y Jacob, Dios iba a bendecir a través de ellos, en uno de sus descendientes, Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Este descendiente prometido a Abraham, Isaac y Jacob era Cristo. Y entonces pasó algo que parecía que había realmente dado al traste con el plan de Dios. Se fueron a Egipto, allí los esclavizaron, los obligaron a hacer trabajos forzados y los trataban con suma dureza. Los maltrataban, los explotaban. Y ellos empezaron a clamar a Dios, y Dios es un Dios de amor y misericordia, fiel a sus promesas, y escuchó esas oraciones, y entonces decidió enviar a Moisés como instrumento humano para sacarles. Y así lo hizo, envió las 10 plagas de Egipto y sacó a su pueblo por la fuerza, porque Faraón no lo quería dejar ir, y aún después de haberlos dejado ir, salió con todo su ejército a perseguirlos a muerte. Y entonces todo el ejército de los egipcios es destruido en el Mar Rojo por un gran milagro de Dios que separa las aguas para que su pueblo atraviese el mar, y cuando los egipcios están ahí realmente a rueda de su pueblo persiguiéndolos a muerte, quedan sepultados completamente por las aguas. Y entonces en el desierto empiezan a surgir problemas, y si os fijáis la inmensa mayoría de los problemas que tienen siempre es por esta causa. Dios es santo y ellos son pecadores, y eso empieza a producir toda una serie de situaciones insostenibles. Y tal es así que cuando Dios quiere revelarse a su pueblo, le dice a Moisés: id al monte Sinaí, a la misma montaña donde yo me manifesté a ti en la zarza que ardía y no se consumía. Y entonces Moisés lo lleva allí, pero el pueblo no puede subir al encuentro de Dios. Dios da una orden tajante, pone unos límites en la base de la montaña y dice que ningún ser humano ni ningún animal puede acercarse a Dios, que Él va a bajar a la cumbre de la montaña y allí le va a dar a Moisés las tablas de la ley y se va a relacionar con Él, se va a comunicar con Él, pero ningún ser humano puede traspasar los límites que Dios había puesto. ¿Por qué? Porque eran pecadores y Dios es santo. Así que una y otra vez encontramos esta verdad. Y el libro de Levítico empieza cuando acaba el libro de Éxodo, ¿verdad? Y es como un hilo, en un sentido, la continuidad del Éxodo, de lo que nos explica el libro del Éxodo, lo tenemos aquí en Levítico. ¿Cómo acaba el libro del Éxodo? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? ¿Cómo acaba? Esto es lo que se llama una excursión por la Biblia. Hemos empezado en Génesis, ahora ya vamos por Éxodo y vamos a entrar en Levítico. ¿Cómo acaba el libro de Éxodo? Es un libro muy, muy bonito, muy importante. Algunos veo que están repasando, como es fácil de encontrar, ¿no? El segundo libro de la Biblia. Bueno, el libro de Éxodo acaba de una forma preciosa, porque Dios les ha dicho que construyan el tabernáculo, y lo que hace es que Moisés, palabra por palabra, al pie de la letra, hace todo lo que Dios le ha dicho. Construye el tabernáculo, construye el altar de los sacrificios, el altar donde se ofrecerá incienso, la mesa para poner los panes de la proposición, el arca de la alianza, todo tal como Dios le ha dicho. Moisés, al pie de la letra, obedece hasta los mínimos detalles, y el final, cuando Moisés ha hecho todo lo que Jehová le había dicho,
construye el tabernáculo, lo monta, lo coloca en su lugar y entonces baja la presencia de Dios y llena de tal manera aquella tienda que era un símbolo, que era el lugar donde Dios se iba a encontrar y se iba a comunicar con su pueblo, lo llena de tal manera con la luz deslumbrante de Dios que ni Moisés puede entrar en ese lugar. Así acaba el libro de Éxodo y entonces empezamos el libro de Levítico y el libro de Levítico nos va a explicar parte del misterio. ¿Cómo puede un pecador o una pecadora acercarse a Dios, entrar en su presencia y adorarle sin ser consumido? Porque Dios es fuego consumidor. Y entonces los pecadores, desde luego, no tendríamos que estar tranquilos en la presencia de Dios, porque Dios es tan santo y puro que ni siquiera puede ver el mal. Este es el escenario en el que empieza a escribirse el libro de Levítico, y a mí me gustaría hablaros de unos principios que deben inspirar nuestra adoración a Dios. El primero de los principios es que debes darle a Dios lo mejor. ¿Verdad que esto de entrada parece que es así, que debe ser así? Primer principio, darle lo mejor. Aquí en el versículo 3 dice: si quieres presentar un holocausto, holocausto es una palabra griega que significa completamente quemado, es un sacrificio que se quemaba completamente encima del altar. Otros sacrificios no se quemaban del todo, pero este ardía hasta que quedaba completamente consumido. Y dice: si quieres presentar un holocausto, macho sin defecto lo ofrecerá. Versículo 10: si fuere de las ovejas o de las cabras del rebaño, macho sin defecto lo ofrecerá. O sea que es algo, aún hoy día, una oveja, ¿no?, un macho de oveja o de cabra o un toro o un becerro tienen un valor. Y además no podía ser cualquiera de ellos, tiene que ir al rebaño y escoger uno que no tuviera ningún defecto. ¿Verdad? Nosotros compramos un perrito hace casi un año, ya hace un año. Y entonces nos hemos ido dando cuenta sobre la marcha de que tiene algunos defectos. Pero eso no importa, lo queremos tanto, ¿verdad?, que los pequeños defectos que pueda tener el rock no importan. Pero si fuéramos nosotros, si esto lo hubiéramos comprado en un criador con pedigrí, que te tienen que garantizar la pureza de la raza, entonces no nos hubieran podido vender ese perrito, porque los pequeños defectos que tiene ya le hacen que no encaje en el estándar, ¿no? Nos lo hubieran tenido que dar de saldo. Y entonces lo que quiero decir con esto es que de la misma manera ellos no podían dar aquel animal que, mira, como está medio enfermo o es medio defectuoso o está cojo o no sirve para criar no, tenía que ser del rebaño lo mejor, un macho sin defecto. En otro tipo de sacrificios no era necesario que fueran machos, pero en el holocausto sí, tenía que ser un macho sin defecto. Y era de valor para una sociedad agrícola, ganadera como es esta, pues lo que daban tenía un gran valor. Uno de los primeros problemas que se plantea es: si soy muy pecador, realmente yo no podré mantener el ritmo de sacrificios que me pide Dios. Es un dilema muy real, es un problema muy práctico, pero muy real. Yo he trabajado con personas de religión judía y una de las primeras cosas que me dijeron es: nuestra religión es muy cara. Porque efectivamente, si te equivocabas y pecabas, tenías que presentar una clase de sacrificios. Ya no te digo si pecabas deliberadamente, o sea, eso era más grave y requería otros sacrificios. Y si estabas contento y agradecido, pues la forma de expresarlo era dar al Señor de tus rebaños o de tus cosechas.
O sea que, resumiendo este primer principio de adoración, que es darle a Dios lo mejor, aquí vemos que era sin defecto de valor, algo seleccionado, precioso, que era de valor para la persona que lo presentaba. Pero, ¿sabéis? Hay cosas que no puedes presentar. No puedes presentar en los sacrificios de Dios, no puedes hacerlo con levadura. El versículo 5 del segundo capítulo: si ofrecieres ofrenda de sartén, es decir, frita, de harinas fritas, será flor de harina sin levadura, amasada con aceite, sin levadura. En las ofrendas que se presentaban a Dios, en la mayoría de ellas está especificado que no puede haber levadura. Y esto nos plantea una incógnita. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo la levadura? Pues bien, la levadura es símbolo de maldad. Voy a leeros un pasaje en la primera carta a los Corintios. Os voy a leer un pasaje en el que esto se ve claramente. También en una ocasión Jesús andaba con sus discípulos y les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. Y no le entendieron bien. Los discípulos pensaban que les estaba reprochando que no habían ido a comprar pan. No, dice Jesús, que os estoy diciendo que os guardéis de la levadura, es decir, de la hipocresía de los fariseos. Es algo que Dios abomina. Una persona que quiere dar una imagen de santidad, de bondad, de amor, de rectitud, pero que por dentro esconde y está llena de corrupción. Y tan solo se preocupa en dar una imagen, ¿vale? Porque llenos de corrupción estamos todos. Pero ahí está Dios tratando con ese pecado en nuestro interior. Pero cuando tú sigues los impulsos del pecado y lo único que te preocupa es que no te vean, eso es hipocresía. ¿Vale? Eso es lo que Jesús condenaba. Personas intachables, de una religión intachable, pero por dentro llenos de maldad, llenos de avaricia, llenos de falta de amor y misericordia y de justicia. Así que en 1 Corintios Pablo les habla, después de reprocharles un gravísimo pecado, les dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 Corintios 5:6. Y ahora leo el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El sacrificio de la Pascua se caracterizaba porque el pan que comieron era pan sin levadura, porque habían tenido que salir precipitadamente huyendo de Egipto. Y esto es a lo que hace referencia aquí la palabra de Dios. Nuestros sacrificios, nuestras vidas, nuestra adoración a Dios tiene que ser sin levadura de maldad, ni de esa levadura de hipocresía, de malicia y de maldad. Dios no aceptará la adoración de una persona que de labios le honra y que canta grandes himnos de alabanza, pero que está lleno de hipocresía, de malicia y de maldad. Porque Él, como os decía al principio, ve lo que hay dentro de nuestro corazón y no tiene ninguna dificultad para saber quiénes somos y cómo somos. Y entonces tampoco se podía utilizar la miel. Versículo 11. Ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. ¿Por qué no se podía presentar la miel? Porque la miel era un sacrificio habitual de las naciones paganas. Muchos de los cultos de la fertilidad y de las religiones circundantes utilizaban la miel como ofrenda para los dioses, por lo buena que era, ¿no? Para muchos el concepto es que estaban alimentando a su Dios, así que le dejaban cosas buenas como la miel. Y para hacer una clara distinción entre la forma de adorar del pueblo de Dios y la de los otros pueblos paganos,
Dios dice no tendrá ninguna clase de miel ni de levadura, porque su forma de adorar era diferente. Muy bien, esto nos habla sin duda de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios sin mancha ni pecado. Él ha sido escogido por Dios para que Él sea quien pague por nuestros pecados. Yo quisiera acabar el tema de hoy con, aunque sea brevemente, hablando del segundo principio, que es darnos de corazón a Dios. Dios no rechaza lo que hacemos de corazón. A veces incluso lo hemos hecho equivocadamente, maldiestramente, poco sabiamente, pero cuando Él ve a sus hijos que hacen las cosas de corazón, que buscan su gloria, yo creo que el Señor sabe escribir recto con renglones torcidos y lo hace a menudo. Dios ama al que da voluntaria y generosamente. Y ya sabéis que Dios no está tan interesado en lo que le das, sino en ti. ¿Vale? El primer sacrificio, la primera ofrenda, aquello que Dios quiere es tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Este es el planteamiento del Señor. Él no necesita lo que nosotros tenemos, lo que nosotros le podemos dar. Él nos quiere a nosotros. Dame tu corazón, para que yo pueda obrar dentro de ti y hacer de ti una nueva criatura. Dios acepta lo espontáneo que sale del corazón, lo que no es forzado ni obligado, ¿verdad? Hay una de las cosas que he leído en Éxodo que me llamó la atención. Dice así: no irás delante de Jehová con las manos vacías. Así se lo dice Moisés al pueblo, de parte de Dios. No te presentes delante de Dios con las manos vacías. Y esto nos recuerda cuando David, que había cometido un grave pecado de orgullo y había hecho censar a su pueblo para saber cuánto había prosperado, cuánto había crecido. Y entonces Dios envió una peste. Y David fue al encuentro de Dios, que estaba en la era de Arauna. Y en aquel lugar aquel hombre le dijo: mira, David, ¿no? Porque David quería ofrecer sacrificios a Dios, humillarse delante de él y que parara la mortandad. Y entonces aquel hombre delante de su rey le dijo: aquí tienes los bueyes que utilizo para labrar, que sean tu sacrificio, y aquí tienes los arados, vamos a romperlos para que sean la madera para el sacrificio. Y David dijo: no, porque yo no quiero presentar a Dios un sacrificio que no me cueste nada. No podemos presentarnos a Dios con las manos vacías. No podemos presentar a Dios lo superfluo, lo que nada nos cuesta, lo que no nos importa, lo que tiene defectos, lo que no tiene valor. Esa es la actitud que hay en el trasfondo. Y esto nos lleva al tercer principio, que es adorarle como a Él le agrada, ¿verdad? El primero de todos los sacrificios de adoración del que nos habla Levítico es el holocausto. Olor grato, era una ofrenda completamente quemada que subía en olor grato delante de Jehová. Y era para agradar a Dios y no al hombre. Era algo que se hacía para la gloria de Dios, para agradarle, y no porque los demás vieran que lo hacías, ni porque hubiera ninguna obligación de parte del que lo presentaba. Era una ofrenda voluntaria. ¿Vale? Hay sacrificios que la persona que había pecado tenía la obligación de presentar, si quería ser perdonado, de presentar un sacrificio. Pero en el holocausto no era así, era una ofrenda voluntaria. Algo que das a Dios, algo que sale del corazón, que haces con alegría para Él. Y entonces esto nos lleva a buscar tres elementos que están en la mayoría de las ofrendas que tenemos aquí. A mí me gustaría preguntaros qué significan para vosotros. Versículo 2, por ejemplo, ¿no? Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, en el holocausto es igual, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y además, versículo 13, y sazonarás con sal
toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué significa, hermanos? El aceite, el incienso y la sal. ¿Qué significa para nuestra adoración? Que cuando Dios habla de los sacrificios que suben en grato olor delante de la presencia de Dios, nos dice que nunca debe faltar el aceite, el incienso y la sal. Pues bien, creo que son elementos de mucha importancia, que tienen estrechos paralelismos con nuestra propia vida. El aceite, símbolo de unción, era un elemento común en Israel para cocinar, el aceite de oliva, pero había un aceite sagrado que habían preparado siguiendo la especial receta, el especial procedimiento que Dios le dijo a Moisés. Se trata de este aceite sagrado, que era el aceite de la unción. Cuando Moisés acabó de hacer todo lo que Dios le había dicho, sacó el aceite de unción y empezó a ungir el altar, el altar del incienso más pequeñito, el arca de la alianza, la fuente donde se lavaban, el tabernáculo en general y los sacerdotes, Aarón y sus hijos. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. No podemos acercarnos a Dios y adorarle de verdad, en espíritu y en verdad, como Él desea, si no es por la presencia y unción del Espíritu Santo. Por eso el Nuevo Testamento nos dice que oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo y lugar, pero también nos dice que lo hagamos en el Espíritu. Orad en el Espíritu, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros, porque Él sí que sabe cuál es la voluntad de Dios y a veces nosotros no lo sabemos bien, y el Espíritu gime y está en nosotros y intercede y nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, que en nuestros sacrificios nunca falte el aceite de la presencia de Dios, que nos ayuda a vivir santamente y que nos ayuda a orar y a adorar como Dios quiere que lo hagamos. Y el incienso, ¿qué os recuerda el incienso? El incienso que le ofrecen a Jesucristo cuando nace, ¿verdad? Perdón, es que no te he entendido bien. El perfume. O sea, el incienso era un perfume que se quemaba, que también había sido preparado meticulosamente según la receta que Dios les dio. Y este olor cubría los otros olores de los sacrificios, porque era un olor perfumado, fuerte, agradable. Y todo lo que se hacía conforme a la voluntad de Dios, se le añadía el incienso que endulzaba y hacía ese aroma agradable. Y esto nos recuerda que nuestras oraciones suben como incienso a la presencia de Dios. Esto nos recuerda que la presencia de Jesucristo en nuestra vida es un aroma que debería ser dulce como el incienso para todos los que nos rodean. Sin decir nada, ¿sabéis? Sin decir nada. Nuestras vidas deberían estar desprendiendo el suave y dulce olor, el aroma de Jesucristo, de su presencia, de su bondad, de su amor, de su sabiduría, allí donde vayamos y hagamos lo que hagamos. Y esto nos lleva también a pensar en la sal que aquí explica muy bien que es un símbolo del pacto. La sal que se utilizaba justamente como conservante para evitar que las comidas, que las carnes y los pescados se estropearan, se ponían sal. Y entonces es un símbolo del pacto de Dios con su pueblo. ¿Cómo es posible que aquel Dios que dijo que no se acercaran a la montaña santa, la montaña que estaba en llamas, que humeaba, en la que caían sin cesar relámpagos, en las que había como un fuego ardiente, cualquier animal o persona que subiera sería aniquilado?
¿Cómo es que ahora ese Dios estaba en medio de su pueblo? ¿Cómo es que ahora la presencia de Dios llenaba el tabernáculo de reunión y se manifestaba en medio de su pueblo? Porque Dios les estaba enseñando que ellos podían relacionarse y comunicarse con Él, siempre que lo hicieran como Él les decía. Y todo esto nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos holocaustos, los sacrificios por el pecado, el gran sacrificio del día de la expiación del pecado, todo nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, del que se dice en la Escritura que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, de forma definitiva que no debe repetirse. En Hebreos capítulo 10, versículo 11, Cristo dice: yo soy consciente, Señor, de que los sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, porque muchas veces lo ofrecía un corazón, un pueblo que de labios me honra, pero cuyo corazón está apartado de mí. Pero Jesús vino y se hizo hombre y dijo: he aquí que vengo para hacer tu voluntad, a presentar el perfecto, único y definitivo sacrificio por los pecados. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, Jesucristo se ha sentado a la diestra de Dios y está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto es lo que nos atestigua el Espíritu Santo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. El milagro de que podamos convivir, estar en comunión, acercarnos al trono de la gracia, estar en la presencia de un Dios santo. El milagro es esta perfecta ofrenda que Cristo ha presentado de una forma única, irrepetible y definitiva, de una vez y para siempre, y que nos reconcilia con Dios. El milagro es que Él nos ha dado el espíritu de adopción, como es su propio espíritu por el cual clamamos: Abba, Padre. Y podemos acercarnos con confianza al Dios Santo y decimos: sí, Señor, reconozco que soy pequeño, reconozco que soy pecador, pero sé que tú me amas y que Cristo ha muerto por mis pecados, que Él ha cargado por mis pecados. ¿Sabéis una cosa? Y con esto acabo, de que creo, hablando de este tema, de que muchas veces nos tomamos a la ligera esto del perdón de los pecados, ¿no? Yo misma habré caído en ese error, o a veces he visto que me trataban así, de esa manera, y que después de un contratiempo, una ofensa, una injuria, unos insultos o una cosa mala y desagradable del tipo que sea, la persona te dice: bueno, pues sí, pues perdóname. Pues vale, sí, perdóname. Y dices: bueno, pues vale, te perdono, ¿no? Pero realmente el Espíritu es como si eso no tuviera importancia, ¿no? Imaginaros de que has sufrido un grave accidente, que has tenido lesiones y que el conductor en estado de ebriedad lo quiere solucionar con: ay, bueno, pues oye, me sabe muy mal, de verdad, perdóname. Hombre, sí, te sabe muy mal y te voy a perdonar, pero esto es más grave que un bueno, perdóname y ya está, y ya se ha acabado todo, ¿no? A los ojos de Dios, ¿cuán grave es el pecado? Estamos en su presencia, nos acercamos al Dios tres veces santos, ¿y qué le hacemos? Con sincero arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, o con una actitud de estas de: ah, bueno, vale, ya Cristo ha muerto por mis pecados. Hermanos, la salvación es por pura gracia. La salvación es un don de Dios, es un regalo, pero lo que Dios nos ha regalado no es gratis. Le costó la vida a su Hijo. Al Padre le costó a su Hijo, y al Hijo le costó su propia vida. Cada vez que un israelita
presentaba un sacrificio de sangre, ya sea de holocausto, un holocausto o un sacrificio por el pecado. ¿Sabéis lo que tenían que hacer? Tenían que coger el animal, seleccionarlo, que fuera sin defecto, llevarlo al templo y entonces tenían que agarrarlo con las dos manos. Cogían la cabeza del animal con las dos manos y decían: el castigo que yo merezco lo vas a recibir tú. Y transferían sus pecados a ese animal. Imponían, leerlo, siempre se imponían las manos, en señal de identificación con aquel animal y en señal de transferir, de traspasar el pecado y el castigo del pecado sobre aquel animal, que es un símbolo que anunciaba que un día Dios enviaría al Cordero de Dios, sin mancha ni pecado, para que fuera quitado el pecado de este mundo. Y entonces, después de haber cogido al animal, haberle mirado a los ojos, los que tenéis animales ya sabéis lo que esto significa, ¿no? Le miras a los ojos. Después de esto lo tenían que degollar. Después de desangrarlo completamente, lo tenían que despellejar, le tenían que arrancar la piel. Después lo tenían que lavar y descuartizar, hacerlo a cuartos y prepararlo. Y después de esto era llevado por los sacerdotes, que aspergían con la sangre del sacrificio y que quemaban la parte que correspondiera. ¿Vosotros pensáis que para el israelita que iba al tabernáculo de reunión el pecado era una cosa vana que podían menospreciar? Que se arreglaba con: bueno, perdóname y ya está. ¿Verdad que no? Después de hacer todo esto, yo creo que ellos eran más conscientes que nosotros de lo grave que es nuestro pecado, de las terribles consecuencias que tiene nuestro pecado y de lo santo que es Dios, el Dios que nos ha dado a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta es la actitud que quisiera transmitiros hoy. Confiemos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él es el único que hace posible que nos podamos acercar a Dios y adorarle en espíritu y en verdad, sin ser consumidos. A Dios sea la gloria.